Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son en este momento las 9:00 de la mañana de este miércoles 21 de agosto del año 2024. Y en este momento usted está en sintonía de En Conexión por Éxito 107.1 FM. La emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí recibo el saludo de Lady Carolina Rojas en Davenport, Florida, Augusto Villasmil en Hamburgo, Henry Moreno en Atlanta, José Agudelo en Caja Seca, Estado Zulia, Guillermo Usech en Puerto Ordaz, Carlos Cuevas en Pensilvania, Luis Rojas en Cabimas, Douglas Isturiz en El Salvador, Xavier Míguez en Barcelona, España, Gerardo Serrao en El Doral, aquí al lado, Luis Alberto Plaza en Valencia, España, Saeda Bon en Kissimmee, Hugo Boscán en Játiva, allá en España, a 34 grados de temperatura. Magali Hernández está en Dublín. Manuel Díaz Campos en Bloomington, Indiana. Doña María Alicia Cifontes nos manda un fuerte abrazo desde Caracas. Carlos Arteaga, Juan Acuña, nuestro amigo camionero, está hoy en Atlanta, Georgia. Antonio Rodríguez, el otro camionero, el Mike Malone, nos saluda desde Muscadine, en Georgia también. Van a coincidir. José de Villa nos saluda desde Maracaibo. Candelaria Rivas está en Santiago de Chile. Saltó esto. Daniel La Orden en Caracas. Joana Rubio en Cosenza, en el sur de Italia. Mimoni Ani en Bogotá. Francisco Severino en Roma. Moreira Sojo no nos dice dónde está. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Gloria Herrera en Bogotá. Edgar Bravo en Madrid. Carlos González, Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut. Ignacio Martínez está aquí en Weston. Patricia Sardi en Reading, Berkshire, allá en el Reino Unido. Wow, qué cantidad de amigos. Muchas gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César, y buenos días a esa familia radial que nos acompaña día tras día a través de todos los medios. Gracias. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, apoyando en la producción informativa, Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Jesús. Y Carlos Prato está en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días y feliz miércoles para todos. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Pío X, Papa, San Agatónico y compañeros, Santa Basa y sus 3 hijos, San Bonoso de Antioquía, Santa Ciríaca de Roma. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que la luna está menguando en Piscis, luna de espiritualidad, luna para rezar, luna para meditar, ideal para un retiro espiritual. Dulce y apartada senda por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, decían los versos de Fray Luis de León. Esa luna cambiará, sin embargo, a las 7:01 de la noche, cuando entrará en una luna de un carácter muy distinto, la luna de Aries, pero de Aries hablamos mañana. Resumiendo, luna menguante en Piscis, Sol en Leo y Mercurio retrógrado
este miércoles 21 de agosto del año 2024. Hoy es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Es el Día Mundial del Síndrome DIRC 1A. Esta es una enfermedad que afecta a unas 700,000 familias a nivel mundial, pero se estima que el número de pacientes diagnosticados aumentará en los próximos años a medida que exista un mayor acceso a pruebas genéticas. Se caracteriza esta enfermedad por una discapacidad intelectual que incluye deterioro del desarrollo del habla, trastorno del espectro autista, conducta ansiosa, en fin. Es también el Día de la Poesía aquí en Estados Unidos. Es el Día Nacional de la Tercera Edad, también aquí en Estados Unidos. Hoy es mi día. Iba a cantar, lo que me vino fue hoy es tu día, preciosa flor, pero yo eso no me lo puedo cantar a mí mismo. Es el Día de Spumón, el postre de helado italiano que incluye crema, fruta y nueces. Todo eso aquí en Estados Unidos. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Chicago con Celia Mendoza, quien nos dará sus impresiones de lo que va de la convención demócrata. Anoche fue la noche de los Obama, entre otros discursos. En Madrid vamos a conversar con William Dávila Valeri. William Dávila Valeri es el hijo de Williams Dávila Barrios, el dirigente político de Acción Democrática que fuera secuestrado por esbirros del régimen, puntualmente por colectivos, luego de una actividad en la Plaza de los Palos Grandes, allá en Caracas. ¿Cuál es la situación de Williams Dávila, otro preso político de la dictadura venezolana? Con el doctor Ángel Álvarez, doctor en Ciencias Políticas en Toronto, vamos a hablar de algo de ideología política. ¿Por qué se compara al trumpismo y al madurismo? ¿Son realmente parecidos, cercanos, lo mismo o todo lo contrario? En Buenos Aires vamos a conversar con Said Chaya, profesor de la Universidad Austral allá en Argentina. Con él vamos a abordar las situaciones más recientes del conflicto en el Medio Oriente, el acuerdo que aparentemente está, con el cual está, el acuerdo que ha aprobado, para decirlo de otra manera, Hamás, aparentemente. ¿Progresará esto? Ya lo veremos. En Santiago de Chile, para seguir en la región austral del continente, vamos a conversar con Leandro Querido. Él es fundador de Transparencia Electoral América Latina y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Con él vamos a hablar de esta denuncia que ha llevado adelante este trabajo de investigación de Armando Info sobre Excle, una empresa argentina que concentra el monopolio relacionado con la información de los venezolanos gracias a sus contratos con el CNE. Viene a ser la empresa que sustituyó a Smartmatic. Y el foro de hoy, ¿se puede aprender a ser optimista? Recuerdo que le preguntan a Winston Churchill cuando asume su condición de primer ministro, justo antes de la tragedia de Dunkerque, comenzando la guerra. Todo lucía terrible, muy, muy oscuro, y le preguntan, Sir Winston, ¿es usted optimista? Y él dijo, no tengo otra alternativa. Pero ¿se puede aprender a ser optimista? Eso lo vamos a tratar con la psicopedagoga Mariana Savid Sarabia en Córdoba, Argentina, y con el psicólogo clínico Andrés Carrillo en Caracas. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, 21 de agosto del 2024. El 21 de agosto de 1862 nació en Verona, Italia, Emilio Salgari, escritor y periodista, el autor de las historias de aventuras, el creador de Sandokan, el tigre de la Malasia. ¿Quién no leyó y disfrutó a Sandokan? Salgari murió en Turín a los 48 años en 1911. Ayer comentábamos que Ramón Mercader se acercó por la espalda a
León Trotsky allí en su casa de Coyoacán y le clavó un piolín en el centro de la cabeza, en el centro del cráneo, de manera tal de que se lo abrió en dos. Y él pensó que eso le iba a causar la muerte instantánea. El susto de mercader es que Trotsky se levantó, lo miró y caminó y le logró agredir. Le llevaron al hospital, pero al día siguiente, es decir, el 21 de agosto de 1940, falleció León Trotsky por órdenes directas de Stalin, y en ello contribuyó el Partido Comunista Mexicano. Diego Rivera tuvo una alta participación en esto, y ello que su esposa Frida Kahlo pues había tenido su romance con Trotsky, es lo que se dice. Le asesinó el agente español Ramón Mercader. El 21 de agosto de 1942 se estrenó Bambi, la película animada de Walt Disney según el libro de Felix Salten. Hoy está cumpliendo 68 años Kim Cattrall. ¿La recuerdan? Samantha Jones de Sex and the City. El 21 de agosto de 1959, Hawái se convirtió oficialmente en el estado número 50 de los Estados Unidos. Es el único estado insular y extracontinental de Estados Unidos y fue el último en ser admitido. Se ha discutido la incorporación o no como estado de Puerto Rico, pero eso todavía está en el aire. Hoy está cumpliendo 38 años el gran Usain Bolt, el jamaiquino que ostenta el récord mundial y olímpico en los 100 metros planos, 9.58. En 100 metros planos, es el récord mundial. El 21 de agosto de 1991, Letonia se independiza de la Unión Soviética. El 21 de agosto del año 2018, un temblor de 7.3 sacude el oriente de Venezuela. En Sucre fue el terrible terremoto de Cariaco. De ello, pues, ya van 6 años. El 21 de agosto de 1904, en Red Bank, New Jersey, nació Count Basie. Gran arreglista, el padre de una de las grandes orquestas de jazz, de los Big Band de jazz. Falleció en el año 80, a los 84 años. Y el 21 de agosto de 1919 nació la gran pianista, compositora mexicana Consuelo Velázquez. Consuelo Velázquez dejó un repertorio largo, importante, pero Bésame mucho va a la cabeza, quizá uno de los temas más versionados en la historia de la música popular continental. Bésame mucho lo ha grabado todo el mundo, hasta los Beatles la interpretaron. Y el 21 de agosto de 1938 nació Kenny Rogers. El editorial con César Miguel Rondón. Escribe el escritor margariteño Francisco Zuñaga en el diario El Nacional. Como muchos venezolanos afirmaban y alertaban desde el siglo pasado, el chavismo carece de talante en todas sus acepciones democrático. La razón es simple. Su líder y fundador, Hugo Chávez, no creía en la democracia. Fue el autor de 2 golpes militares. Los demócratas no hacen eso. Demócratas fueron los políticos venezolanos que le abrieron las puertas a la participación electoral. Entonces nadie fue tan mortífero en el uso de la demagogia, en la mentira política. Nicolás Maduro, su sucesor, es una copia al carbón de su progenitor político, aunque quizá no haya habido en Venezuela un político más desangelado. Tiene un grave defecto para ejercer la política. Miente mal. Padece del síndrome de Casandra. Nadie le cree. Por esa razón, mientras más se expone, más apoyos pierde. Las 2 campañas electorales reales, aquellas en las que la abstención no ha sido su principal aliada, contra Capriles y Edmundo González, las ha perdido. No obstante, haber contado con un ventajismo descarado. Contra Capriles se salió con la suya porque la campaña fue muy corta y Chávez le había dejado un legado de 3 millones de votos. Fue derrotado. Pero el candidato opositor, aunque le arrebató la herencia, no le sacó una gran ventaja. Tampoco hubo la pistola humeante que demostrara lo que muchos sostuvieron, que había cometido un fraude. Continúa
Francisco Zuniaga. Contra Edmundo González Urrutia el pasado 28 de julio, la historia fue distinta. Le metieron más de 4 millones de ventaja por el pecho, sin los 3 o 4 millones de los votos del exterior. Con ese boquete, hasta los cirujanos políticos más hábiles hubieran pasado trabajo. De hecho, habrían considerado la opción más conveniente para todos: aceptar la derrota y entregar el poder. Pero los chapuceros aman la chapuza, dice Zuniaga, y desde la misma noche del 28 de julio no cesan de hacerlas. Ni Jorge Rodríguez, ni Amoroso, ni Delcy, ni Diosdado han sido capaces de construir algo creíble. La señora que dirige el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Electoral montó una comedia. Mejor dicho, tragedia de enredos a la vista de todos los venezolanos y extranjeros que siguen el proceso. ¡Qué pena con esos señores! Nicolás Maduro y sus colaboradores serán los responsables de la crisis política que Venezuela ha venido padeciendo desde que Chávez apareció en el horizonte, que ha destruido su economía, todas sus instituciones y convertido en viacrucis la vida de los venezolanos, se prolongue de manera aún más trágica y destructiva. El veterano estadista Julio Sanguinetti, apunta Zuniaga, observó con acierto hace un par de días que a Nicolás Maduro lo sostiene la bayoneta y no la gente. La pregunta a formular a quienes sostienen la bayoneta es obvia. ¿De verdad van a empujar a Venezuela al abismo insondable de la inestabilidad económica y social por mantener en el poder a un presidente que fue amplia y clarísimamente derrotado por la misma gente a la que pretende gobernar? La pregunta queda allí, intacta por ahora. Lo cierto es que hoy, 21 de agosto, se están cumpliendo 24 días de las elecciones presidenciales en Venezuela y todavía no conocemos los resultados. En este programa hemos entrevistado a expertos en todas partes y ha quedado comprobadísimo que no hubo tal hackeo que impidiese la transmisión de las actas al CNE desde las mesas electorales. Y ha quedado comprobado que las actas existen, tanto existen que las tiene la oposición. Si las tiene la oposición, también las tiene el gobierno, léase el Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué 24 días después no las muestran? Pues porque son las mismas de la oposición, las mismas actas donde Nicolás Maduro perdió por paliza ante Edmundo González Urrutia. ¿Qué tal si nos sinceramos? 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 21 de agosto. A las 9:23 vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. En Venezuela, el ex candidato presidencial Enrique Márquez acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para introducir una acción que busque apartar a la presidenta de la Sala Electoral, Carislia Beatriz Rodríguez, del proceso de peritaje que se lleva a cabo sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. La razón: Rodríguez tendría vinculación directa con el partido de gobierno. Márquez introdujo la acción en el día de ayer y dijo que la misiva fue recibida, pero que no le entregaron un documento de confirmación. Sin embargo, el zuliano fue enfático al explicar las razones para solicitar la recusación de la presidenta de la Sala Electoral, que también es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Dice Márquez, una jueza no puede impartir justicia si no es imparcial. La señora Carislia Beatriz Rodríguez fue concejal del Partido Socialista Unido de Venezuela. También fue alcaldesa encargada de Caracas en el 2021 y desde el 2022 es la presidenta de la Sala Electoral. Sencillamente no puede administrar justicia. La falta de transparencia en las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela
y la ausencia de pruebas que sustenten el resultado oficial que dio como ganador a Nicolás Maduro evidencian que el sistema democrático de ese país colapsó, dijo ayer el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de Estados Americanos, Francisco Guerrero. Esto fue en Luque, Paraguay. 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado exigió la liberación de sus dirigentes nacionales, Henry Alviares y Dignora Hernández, detenidos hace 5 meses, quienes son acusados por el Ministerio Público de supuesta vinculación a acciones violentas relacionadas con las elecciones presidenciales. Y en un acto de extraordinaria crueldad, el dirigente juvenil del partido 20 Venezuela en el estado de Mérida ayer se graduó de médico y lo estaba esperando la DGCIN para arrestarlo. Tan pronto salió con su toga y su birrete y su diploma. El gobierno cubano negó cualquier implicación en la represión de las protestas en Venezuela y criticó a María Corina Machado, a quien calificó de promotora de mentiras y personera de oligarquías y de los intereses de Estados Unidos, en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Dijo, refiriéndose a unas declaraciones que María Corina Machado le dio a León Krause, que la isla ha tenido incidencia en los métodos de represión, de persecución, de espionaje y de tortura. En Venezuela, el documento del gobierno cubano dice una vez más: la invención y el delirio cobran vida en la construcción de una matriz de mentiras contra Cuba. Cuba rechaza enfáticamente las falsedades que se fabrican para reforzar la política de acoso de varios gobiernos estadounidenses. El gobierno de Venezuela anunció la creación oficial del Consejo Nacional de Ciberseguridad por decreto propuesto por Maduro, que tendrá la meta de organizar una red de vigilancia permanente para prevenir, mitigar o controlar delitos informáticos. El Consejo Nacional de Ciberseguridad tendrá que impulsar la constitución de una red de vigilancia durante 24 horas de incidentes telemáticos, afiliada a los pares regionales para prevenir, mitigar o controlar los delitos informáticos transfronterizos. Cita textual del decreto. Asimismo, deberá asesorar al presidente de la República y al Consejo de Defensa en la elaboración de la Política Nacional de Ciberseguridad, que contenga planes y programas sobre seguridad informática y vigilancia tecnológica, así como la supervisión y control de incidentes telemáticos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió ayer desde un mitin en Wisconsin la nominación demócrata a la presidencia, solo unos minutos después de que los delegados del partido ratificaran su candidatura en la convención de Chicago. Estamos muy honrados de ser sus nominados, dijo Harris, junto al gobernador de Minnesota, Tim Walz, elegido para ser su compañero de fórmula. Esta es una campaña impulsada por la gente y juntos trazaremos un nuevo camino a seguir, dijo la señora Harris en medio de los aplausos. Así, Harris se ha convertido en la primera mujer de ascendencia afroamericana y de origen indio que recibe la nominación de uno de los partidos tradicionales del sistema político estadounidense. La ex primera dama, Michelle Obama, brindó uno de los discursos más poderosos de la noche y fue seguida por su esposo, el expresidente Barack Obama. Hoy el tema será una lucha por nuestras libertades. El candidato a vicepresidente Tim Walz pronunciará esta noche su discurso de aceptación, precedido por el expresidente Clinton, la presidenta emérita Nancy Pelosi y el secretario de Transporte Pete Buttigieg. Anoche tuvo una intervención destacada Ana Navarro. Ana Navarro es una comentarista política. Ella es de origen nicaragüense y tradicionalmente era del Partido Republicano, pero ha cogido distancia frente al Partido Republicano y ayer dio unas palabras donde se refirió a Donald Trump. Escuchemos y yo la traduzco en simultáneo. Let's be serious. Seamos serios. Donald Trump y sus secuaces llaman a Kamala comunista. Yo conozco el comunismo.
Yo huí del comunismo en Nicaragua cuando tenía 8 años. Yo no me lo tomo a la ligera. Déjenme decirles, los que hacen los dictadores comunistas, y nunca lo hacen por solo un día, ellos atacan a la prensa libre, los llaman enemigos del pueblo, como hace Ortega en Nicaragua. Ponen a sus familiares que no tienen calificación en puestos de gobierno importantes para que se enriquezcan, como hacen los Castro en Cuba. Y se niegan a aceptar elecciones legítimas cuando ellos pierden y llaman a la violencia para mantenerse en el poder, como Maduro está haciendo ahora mismo en Venezuela. Ahora díganme algo. ¿Algunas de estas cosas les resultan familiares? ¿Hay alguien que esté compitiendo por la presidencia que les recuerde esto? Yo sí sé algo, no es Kamala Harris. Esos no son los Estados Unidos que los estadounidenses amamos, no es la tierra de la libertad que atesoramos. Esas fueron las palabras de Ana Navarro en el evento de la convención del día de ayer. La excongresista de origen ecuatoriano Debbie McCarthy Powell ganó las primarias demócratas para competir en un puesto en el Senado, en representación de Florida. Allí se enfrentará al republicano Rick Scott, quien fue ya gobernador del estado. El senador de origen cubano Bob Menéndez, otrora el latino de mayor influencia en la política estadounidense, concluyó ayer su historia en el Congreso cuando se hizo efectiva su renuncia presentada después de ser declarado culpable de 16 cargos de corrupción y soborno. Ayer eso supuso el fin de su carrera política de 50 años que Menéndez construyó desde Nueva Jersey. Allí pudo posicionarse como una importante figura demócrata y ser el más destacado de la comunidad hispana al ser el primer latino en presidir el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El Cairo. El secretario de Estado Anthony Blinken señaló desde Doha que hará todo lo posible para que el grupo palestino jamás acepte la última propuesta estadounidense de tregua con Israel en la Franja de Gaza. Cito: Egipto y Qatar están dejando claro a Hamás lo que hay en la propuesta, explicándole lo que es necesario en caso de que haya alguna confusión, para que Hamás lo entienda todo y esté de acuerdo con ella. Cita textual en rueda de prensa, en la que además dijo que hará todo lo posible para que el grupo palestino acepte la última propuesta que se ofreció en Doha el viernes pasado. Mientras tanto, un nuevo ataque israelí contra la localidad de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, dejó al menos 9 muertos y decenas de heridos, según informan medios locales y la cadena qatarí Al Jazeera. El portavoz de Defensa Civil gazatí, Mahmoud Basal, confirmó que al menos 7 personas murieron o resultaron heridas en el bombardeo que tuvo lugar cerca de la rotonda de Birka, en el corazón de la ciudad. El ataque eleva la cifra de fallecidos en lo que va del día en Gaza a 32. Y bien, a las 9:33 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día. Vamos a Chicago, donde está nada menos que Celia Mendoza. Celia, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Celia, ¿cómo va la convención demócrata? ¿Qué impresiones tienes de la sesión de anoche? Realmente lo que hemos podido ver es que están animados, que los delegados y aquellos voluntarios que hacen parte de esta, una de las fiestas más importantes para cada uno de los partidos, están no solamente listos para las elecciones, pero también están dispuestos a trabajar por la dupla de Kamala Harris y el señor Tim Walz. Algo que me ha sorprendido es la cantidad de personas que están presentes en el auditorio, en especial durante estos discursos importantes, como fue el de la ex primera dama Michelle Obama y el expresidente Barack Obama.
era imposible ver las escaleras en el estadio. Recordemos que este es el estadio en el que juegan los Chicago Bulls y también los equipos de hockey profesionales, y está absolutamente lleno. Hay una sección que no se utiliza debido a temas de seguridad que está detrás del escenario, pero el resto del lugar estaba completamente lleno, y esto muestra el interés que ha tenido no solamente durante la primera noche, una impresión enorme durante la segunda noche, pero la primera noche Hillary Clinton llamó la atención porque por alrededor de unos 6 minutos no pudo hablar. Y esto se da mientras simultáneamente, y esto se transmitió aquí en Chicago, estaba Kamala Harris en Wisconsin, en el Peers Forum, en el mismo lugar que Donald Trump recibió su nominación, agradeciendo que ahora los delegados habían hecho esta fiesta de votos interactiva con música, la cual obviamente animó a estas personas. Obviamente tenemos que recordar que todos son demócratas, esta es una audiencia amigable, pero a las afueras las protestas ya no fueron tan masivas, por lo menos durante la jornada de este martes, a comparación de lo que se vio el lunes. Eso no significa que no se hayan presentado uno que otro disturbio. ¿Y qué tipo de protestas son? ¿Quiénes protestan y qué protestan? Están protestando básicamente la guerra en Gaza y el papel que juegan los Estados Unidos, y esto obviamente se ha metido dentro de la sala porque hay por lo menos 30 delegados que no han votado por el candidato del partido, entre ellos algunos de Minnesota. En Hawái hay un gran número de personas que de los 30, que recordemos son más de 4.900 el total de los delegados, así que es menos del 1%, pero sí se vieron algunas pancartas el lunes durante el discurso de Joe Biden que fueron levantadas, y esto obviamente muestra que sigue siendo algo que genera desazón. Sentí un peso femenino muy importante en la sesión de anoche, no solo por el discurso de la señora Obama, que fue un discurso muy fuerte y puntual en contra de Donald Trump, sino también hubo delegadas. Me llamó la atención una delegada, no recuerdo en este momento el estado, Celia, que habló sobre el tema del aborto y dijo que ser pro aborto no es ser pro muerte, es todo lo contrario. Entonces contó su historia. Ella tuvo que salir de su estado para poder abortar, para poder salir embarazada de nuevo. Estamos hablando de una madre de 3 hijos, creo. ¿Recuerdas ese caso, Celia? ¿Qué nos puedes decir? Sí, básicamente es esta mujer, y de hecho ella es una de las mujeres de Texas que se convirtió en un caso muy famoso debido a que quedó embarazada, y la juez, y ella demandó al estado de Texas para tratar de poder realizarse esta operación porque tenía un embarazo que no iba a ser viable y podía costarle básicamente, como tú bien lo mencionas, la posibilidad de perder su útero y no poder tener más hijos. Y lo que es particular es que durante el anuncio del roll call, es decir, la presentación de cada estado, ella anunció que había ahora salido positiva de embarazo, así que esto muestra la razón del porqué de esta necesidad, y como tú bien lo mencionas, ese sigue siendo un tema. En la primera noche lo vimos cuando una joven adolescente que fue violada por su padrastro y quedó embarazada a los 12 años, tuvo la oportunidad de hacerse un aborto y agradeció al señor Andy Beshear, el gobernador de Kentucky, y antes de presentarlo, y creo que esto es uno de los temas que ha tocado y va a seguir tocando durante toda esta semana, y es parte de lo que quieren lograr. Ahora, hay cuestionamientos acerca de qué otros temas podrían ser importantes. Y no solamente es el hecho del aborto, sino también en la fertilización in vitro. De hecho, la senadora Tammy Duckworth, de aquí del estado de Illinois, que dio su discurso el día de ayer, dijo que ella había utilizado fertilización in vitro para tener a su hija, y lo que ha hecho esta decisión de la Corte Suprema de Justicia es que cosas que las personas usualmente no contaban, las han empezado a contar precisamente para demostrar que no todo el mundo tiene la posibilidad de quedar embarazado o tener familia de una manera sencilla, y que no existen obviamente otras opciones. El mismo caso de la señora Obama, ¿no? Así es, y esto es importante resaltarlo. Creo que lo que nos permite ver es esta idea como bien lo mencionas, César Miguel, es el voto de las mujeres, es uno de los importantes, pero también esto está tratando de cruzar de las mujeres a los hombres, porque lo que hemos visto es que cada vez hay más hombres que están apoyando a las mujeres en este tema de
las decisiones que tengan que tomar con su cuerpo, porque además a la larga muchos de estos hombres terminan siendo padres de familia que no querían ser o que no pueden ser, porque en ocasiones va mucho más allá de lo que se quiere. Ahora, regresando a la señora Obama, me llama mucho la atención con ese humor que le caracteriza. Cuando Barack Obama va a empezar a hablar, dice, solo yo soy tan estúpido de querer hablar después de Michelle, ¿no? Porque realmente el discurso de la señora Obama fue el discurso de la noche, y sus ataques muy, muy puntuales al señor Trump. En algún momento dice, ahora va a tener que hacer un trabajo de negro. ¿Qué quiso decir la señora Obama con esa frase, Celia? Como bien lo dices, ella ha utilizado varias cosas importantes para tratar de acercarse a los votantes, y por eso es tan popular, porque no la ven como una persona política, sino como una oradora que ha sido capaz de empujar algunas causas. Ella se refiere específicamente a los comentarios que ha hecho Donald Trump en el pasado para tratar de decir que la frontera debería cerrarse porque vienen todos estos migrantes de países en América Latina y otros lugares, los cuales se están robando los trabajos de los negros. Y ¿qué quiere decir con esto Donald Trump? No sabemos, pero lo que le dijo la señora Obama es que él está tratando posiblemente, y si no se ha dado cuenta, que el trabajo que está tratando de tomar es un trabajo de negros. Y esto es algo que lo que está haciendo es tratar de elevar la retórica en el sentido de que un trabajo es un trabajo para quien sea, que no existen trabajos designados para una clase o para un grupo social o para una raza, y creo que esta fue una manera muy curiosa de resaltar ese tema sin ser agresiva y sin ser de alguna manera negativa, simplemente poniendo en la luz algo que él ha dicho y contrastándolo. Y creo que lo hizo también en una frase que creo que hay que resaltar y en el que fue muy efectiva, es cuando habló y dijo que las personas que son como ellos, y hablaba de las minorías, de las mujeres, no tienen segundas oportunidades. Si hacen un negocio y se daña el negocio, no existe alguien que venga a rescatarlos, y que cuando una persona no tiene esta capacidad de recibir beneficios generacionales, refiriéndose obviamente a que muchos de los afroestadounidenses o latinos han tenido menos oportunidades debido a la estructura del país desde hace décadas, no han tenido esta opción, y creo que ella logra de manera muy sutil tratar de entrar en esos temas y lograr atraer a personas que en ocasiones simplemente no hacen parte de la base demócrata. Celia, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Celia Mendoza, desde la ciudad de Chicago. 9:42 de la mañana, una pequeña pausa, y al regreso nos ocupamos de Williams Dávila, el preso, otro de los presos políticos de Nicolás Maduro. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:45 de la mañana. Anota este número telefónico, por favor. 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. Ella tiene más de 25 años de experiencia en materia migratoria y está licenciada para ejercer en los 50 estados de la Unión y Puerto Rico, de forma tal de que en cualquier sitio donde te encuentres la puedes llamar, que ella se va a hacer cargo de tu caso. Y también la puedes llamar en Caracas, porque tiene una oficina allá en Caracas, 58-212-771-3040. 58, que es el código de Venezuela, 212, el código de Caracas, 771-3040. En la red X es @abogadaburgos y en el Instagram María Trina Burgos. Más de 25 años de experiencia en materia migratoria. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. Recuerda el número acá en los Estados Unidos, 305-468-0044. Te lo repito. 305-468-0044 de María Trina Burgos. Y los Beatles después harían su versión. Vamos ahora a Madrid. Ahí está William Dávila Valeri. William Dávila Valeri es el hijo del dirigente político Williams Dávila Barrios, quien fuera secuestrado luego de una actividad política
en la Plaza de los Palos Grandes, en Caracas. William, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos. Querido César Miguel, buenos días, buenas tardes. William, ¿qué información manejas a la fecha de hoy del estado de tu padre? En este momento, poca, en el sentido de que tampoco estamos recibiendo un parte diario. Sin embargo, pues sabemos que está dentro de ese cuadro relativamente grave, está estable. Es decir, necesita seguir con su tratamiento, necesita seguir con sus antibióticos y todos estos temas para que se estabilice. ¿Qué le ocurrió? A ver, yo te comento esto, pero con ambigüedad, en el sentido de que tampoco tenemos un reporte y un informe médico completo, porque todas estas cosas se manejan con mucho secretismo, ¿no? Sí. Y nosotros, tampoco es que él está en el hospital porque lo hemos llevado nosotros, sino sencillamente lo llevaron para allá el SEBIN y nosotros nos enteramos un poco por casualidad. En ese proceso mi tío, su hermano que es médico, lo ha podido ver en breves ocasiones, y de ahí tenemos, pues, por supuesto, la información. Él cuando entra, recordemos que él desaparece el jueves por la noche de Caracas, y nosotros no tenemos información ni de dónde está hasta varios días después, donde por rumores, porque tampoco es que alguien nos dijo explícitamente que está en tal sitio, por rumores empezamos a manejar la opción de que estuviese en el helicoide. El martes por la noche nos informan que está entrando al hospital de clínicas con un cuadro bastante grave, con mucha fiebre, con mucha deshidratación. Ahora, todo esto nos enteramos por casualidad, porque nadie nos dijo que lo iban a llevar ahí o que estaba enfermo. Nos enteramos que estaba entrando ahí porque él es una persona conocida y especialmente en ese hospital, porque lo trataron de COVID en su momento allí, y porque mi tío es médico de esa clínica, con lo cual ahí recibimos esa información y pudimos verlo o mi tío pudo verlo por unos minutos. Por lo tanto, él entra con una infección importante, con el peligro de una sepsis, pero el gran reto aquí es que él tiene un tema en el corazón, de unas válvulas que le había puesto un par de meses antes. Con lo cual, si esa infección se agravaba, ya más allá del peligro de la sepsis que era si infectaba esas válvulas, ¿no? Entonces tiene ese cuadro, sin por supuesto dejar de mencionar que es una persona de 73 años, que por más buena salud que tenga o tratamiento que tenga, pues también es sensible a este tipo de cosas. Entonces, ahora, ese era el cuadro médico al inicio, y en eso está. William, ¿esa sepsis de la que padece tu padre es fruto de la situación en la cárcel, de algo que le haya ocurrido en la cárcel? Sí, obvio. Es decir, él llega con esa infección por los 5 días que estuvo ahí. Es decir, antes no tenía eso. Con lo cual yo no sé en las condiciones que estaba en el helicoide. Tú sabes que estas cosas son siempre rumores y que está bien, ¿no? Que está en un sitio que no sé qué. Pero bueno, no deja de estar en un sitio que tampoco creo que sea un hotel 5 estrellas. Y bueno, la muestra es que 5 días después llega y aparece en un hospital con ese cuadro. ¿Y de qué se le acusa? ¿En qué condiciones lo detuvieron a él en la Plaza de los Palos Grandes? Bueno, él yo no sé si técnicamente se llama detenerlo o desaparecer, no sé, ¿no? Él sale de la plaza y se va caminando hacia su carro a irse. Y de repente las personas que estaban con él lo llaman, no lo consiguen, y cuando llegan al sitio donde estaba él, o sea, donde iba a buscar el carro, el carro sigue ahí, la camioneta sigue ahí, y él no estaba. Entonces empiezan los cuentos de la gente que está ahí, los testigos. Había una señora que aparentemente salió atropellada porque la empujó uno de los carros que salió, una de las camionetas que salió cuando se lo llevaron. Había testigos. Simplemente lo montan y hay unos videos, lo montan en una camioneta, lo empujan y se lo llevan. Ya está. Ya. A mí a veces me preguntan, sobre todo amigos de otros países, bueno, pero ¿cuál fue la orden de detención? Llegó un policía y le leyó una cosa. No, que así no que se maneja el asunto, Sí. sino que efectivamente se lo llevaron.
bueno, confiemos en que mejore de salud y que se mejore también su situación. William, gracias por atendernos en el programa de hoy. No, gracias a ti. Un abrazo a todos. William Dávila Valeri es el hijo de Williams Dávila Barrios, preso político de la dictadura. William Dávila Valeri nos habló desde Madrid. Son las 9:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el capitán del velero Bayesian, naufragado el lunes ante las costas de Sicilia Sur, James Catfield, fue interrogado el día de hoy por los investigadores italianos mientras prosigue la búsqueda de 6 desaparecidos en la nave hundida. También estamos hablando de estos 6 desaparecidos que son el magnate británico Mike Lynch, su hija Hannah. Mike Lynch estaba celebrando justamente que comenzaba su jubilación. El presidente de Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, con su esposa, y el abogado de Lynch, Chris Morbillo, con su esposa Neda. Los buzos recuperaron el lunes el cuerpo de un miembro de la tripulación, el cocinero Ricardo Thomas, de nacionalidad francesa. Las operaciones de búsqueda son complicadas debido a que el yate yace a 50 metros de profundidad y los submarinistas tienen poca autonomía, teniendo que descender de 2 en 2 por un máximo de 12 minutos de duración. Leímos que ayer pudieron entrar en las entrañas del barco que está hundido, pero por ese mismo tema del tiempo y por el mobiliario que tienen que atravesar, no han podido llegar a alguno de los camarotes donde se supone que podrían estar estas 6 personas desaparecidas. Dios. Caray. Gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a la ciudad de Toronto, donde está el doctor Ángel Álvarez, doctor en ciencias políticas y profesor, como dirían, de esa materia. Ángel, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel y Flor Alicia, ¿cómo están? Gracias por tenerme en el programa. Has publicado un tuit muy breve, pero sumamente polémico, yo diría que hasta peligroso. Trumpismo y madurismo son 2 ismos de una misma raíz. ¿Podrías explicar esa raíz, por favor? Sin duda alguna. Cuando escribí eso no pensé en el impacto que tendría. Hay mucha gente que no le gustó. Por eso te hemos llamado. Pero, yo no estoy diciendo que Trump y Maduro son exactamente el mismo personaje. Eso sería un exabrupto, no tiene ningún asidero empírico o científico. Lo que sí quiero subrayar con esto es que hay un fenómeno que está caracterizando la política contemporánea, sea en contextos democráticos o en contextos autoritarios, sea en países avanzados con economías capitalistas como los Estados Unidos, o sea en países del tercer mundo con economías destruidas como Venezuela, sea en repúblicas con estados de derecho, o sea en repúblicas sin estado de derecho. Cualquiera que sea el contexto, hay un proceso de transformación de la política contemporánea, que digo transformación para no utilizar un adjetivo o un verbo o un sustantivo más fuerte o más valorativo, pero podríamos decir más bien de deterioro de la política contemporánea, que ha sido identificado por varias personas. Moisés Naim, por ejemplo, lo ha dicho, el padre Arturo Sosa, padre general de la Compañía de Jesús, ha hecho suyas estas ideas, y que podríamos utilizar justamente estas ideas de Naim Sosa para caracterizar este proceso o esta raíz que comparten estas realidades que están ocurriendo en el mundo, con 3 puntos. En primer lugar, hay un nuevo personalismo. No es que el personalismo es cuestión contemporánea, el personalismo ha sido un elemento de la política por muchos años. Pero este nuevo personalismo está caracterizado más bien como un culto. Y tampoco es que es nuevo que haya culto a la personalidad. El problema es que el culto a la personalidad de personajes como Stalin, por ejemplo, o incluso del mismo Hitler, estaban vinculados a una estructura política y a una ideología.
una ideología que es cuestionable, que es despreciable o que es saludable, eso es secundario en este análisis. Lo importante es que estaban vinculados a un proceso de comprensión de la realidad colectiva. Mientras que este nuevo personalismo se ha convertido más bien en un culto. Y no estoy hablando de un culto en los términos en los cuales utilizamos la palabra en castellano, que casi que la hacemos sinónimo de religión, sino más bien culto en cómo se utiliza la palabra cult en los Estados Unidos, en inglés en general. Y es la idea de que es más bien una adoración pseudo religiosa de un líder con carácter místico. Entonces, Trump es una especie de enviado de Dios a la tierra y Maduro utiliza la religión también como un elemento de identificación con su personalidad. Y no es curioso que en ambos casos haya movimientos evangélicos detrás de esta forma de adoración política o transformación de la adoración política en un culto. En segundo lugar, hay polarización, pero la polarización tampoco es nueva. Lo que es nuevo es la forma en la que se configura esa personalización, en términos de amigo-enemigo de la patria encarnada por el líder personalista. Entonces, quien no es MAGA en los Estados Unidos es un enemigo de América, es un enemigo de todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos. Entonces, Kamala Harris es comunista, por una parte, y cualquiera que se oponga en Venezuela a Maduro es sencillamente indigno de ser venezolano. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, se le quitó la nacionalidad a los opositores. En el caso de Venezuela se le está despojando de documentos de identidad, se le está negando la identidad a nivel internacional, anulando los pasaportes. Es decir, hay una negación de la condición de ciudadano de una república simplemente por oponerse al líder personalista. Y esto es un cambio importante a mi juicio. Y hay un tercer elemento sobre el cual creo yo que se montan estos otros elementos mencionados del culto que configura este nuevo personalismo y esta nueva forma de polarización. Y es la desaparición de la verdad, o lo que Naim llama la posverdad. Es decir, es la reconstrucción de la realidad a diario, digamos, en la peor de las fantasías de 1984, es la reconstrucción de toda la información por la desaparición, o si no desaparición, el debilitamiento de tu propia profesión, César Miguel. O sea, en los legacy media, los comunicadores sociales responsables que investigan, que verifican fuentes, están agotándose, están debilitándose. Y la información que consume el público cotidianamente es información construida a la medida de estos liderazgos personalistas a través de nuevas tecnologías de comunicación como los social media. Y yo creo que la amenaza sigue profundizándose en la medida en que las fuentes de información convencional vayan a ser totalmente sustituidas por nuevas formas de generación de verdad como la Artificial Intelligence. Entonces, estos elementos, a mi juicio, constituyen una nueva forma de hacer política que está presente tanto en un líder del tercer mundo de una economía destruida como Nicolás Maduro, como un líder del primer mundo de una economía próspera y de alto desarrollo como Donald Trump. Curiosa la paradoja. Tú no los comparas directamente, no, pero Ana Navarro anoche en la Convención Demócrata sí lo hizo. Y citó casos muy, muy puntuales, poner, por ejemplo, a familiares no precisamente calificados en puestos destacadísimos. Y en el caso de Maduro, pues es evidente, sobre todo los sobrinos, los familiares de la señora Flores. Habló de perder las elecciones y por perder las elecciones llamar a la violencia, que es el caso del 6 de enero del 21 y es el caso actual que se está viviendo en Venezuela de manera evidente. Me gustaría ya un comentario de cierre al respecto de tu parte, por favor, Ángel. Sí, no, yo creo que los paralelismos están allí y no solamente en Estados Unidos y Venezuela, hay otros países que se pueden incluir en la lista, por mencionar unos pocos, Nicaragua, por ejemplo, o Hungría.
o Turquía. Están en una dirección similar. Es decir, es la negación absoluta de los principios sobre los cuales se basa la democracia liberal republicana, con alternación al poder, pero en el caso de Venezuela ni siquiera la democracia liberal republicana, porque nunca la tuvimos, pero ni siquiera la democracia electoral más elemental. Es decir, es el uso personal del poder para la promoción personal y familiar, o sea, el nepotismo llevado a su máximo extremo, pero también este elemento de desconocimiento completo de cualquier institución regulatoria. Esto, digamos, en el mundo existió hace muchos años, pero digamos, de una manera totalmente distinta. Es la monarquía absoluta, es la desaparición completa del pensamiento republicano. Ya. Ángel, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Ángel Álvarez, doctor en Ciencias Políticas desde Toronto. 10:03 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso viene nuestro foro de hoy. ¿Se puede aprender a ser optimista? Cuando anuncié el foro de hoy, en la primera parte del programa, recordé una anécdota elocuente de las tantas de Winston Churchill. Recién había asumido el 10 Downing Street, se había juramentado como primer ministro, comenzaba la guerra, venía la tragedia de Dunkerque, todo lucía sumamente negro y terrible. Y le preguntan, Sir Winston, ¿es usted optimista? Y la respuesta de él fue maravillosa, dijo, no tengo otra alternativa. Estoy obligado a ser optimista. Hay otra definición de ser optimista. Un optimista es... ¿qué es un pesimista? Un optimista bien informado. Es decir, el optimista no está realmente informado de lo que ocurre. ¿Qué es ser optimista? ¿Es bueno ser optimista? ¿Se puede aprender a ser optimista? ¿Qué es el optimismo? Frente al pesimismo, obviamente. Ese es nuestro foro en el día de hoy. Al sur del continente, en la ciudad de Córdoba, en la Argentina, está la psicopedagoga diplomada en neuroeducación para el aprendizaje, Mariana Savid Sarabia. Mariana, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días, César. Un gusto saludarte a vos y a todos. Gracias. Y en la ciudad de Caracas, un poco más al norte, está el psicólogo clínico Andrés Carrillo. Andrés, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Siempre es un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias. Mi primera pregunta, con la que se ha convocado el foro. ¿Se puede aprender a ser optimista? ¿Qué es ser optimista? Comenzamos con Mariana Savid Sarabia. Bueno, el optimismo no es un rasgo con el que nacemos, ¿no? Sino algo que podemos desarrollarlo a través de una práctica. Y así como un músculo que fortalecemos haciendo ejercicio, nuestra capacidad para ver el lado positivo de la vida se puede entrenar también. Y ahí es donde la educación emocional y las neurociencias se encuentran en un potente punto de intersección. Y creo que la educación emocional nos puede ayudar como una brújula para reconocer y gestionar nuestras emociones, ser conscientes de cómo nos sentimos, por qué, pero también nos va a ayudar a reconfigurar estas respuestas emocionales de manera que favorezcan una mentalidad más positiva en este mundo, ¿no? Que a veces no nos sentimos tan bien y de que nos nutrimos. ¿Y qué podrías decirnos tú, Andrés, por favor? Bueno, el optimismo, digamos que es una capacidad que tienen las personas, algunas, para ver el porvenir de una manera positiva. Y también, bueno, además de ver el porvenir positivo, se atribuyen como la capacidad de hacer que las cosas salgan bien a ellos mismos. Es decir, piensan que van a poder resolver o solventar cualquier situación que se les pueda presentar enfrente. A veces, incluso, aunque todo esté en contra. Entonces, el optimismo es de alguna manera necesario, pero hay que tener cuidado cuando se va de las manos, porque entonces podemos caer en expectativas irrealizables, algo que es contraproducente para la salud mental. A ver, la famosa definición del vaso lleno a la mitad.
Entonces la pregunta es, ¿usted cómo ve el vaso? El optimista lo ve medio vacío y el pesimista, lo ve medio vacío y el optimista medio lleno. ¿Por qué uno dice una cosa y el otro la otra, Mariana? A mí me gusta usar mucho analogías y quiero que se imaginen el cerebro como un jardín. Los pensamientos son estas semillas que estamos sembrando. Si sembramos pensamientos positivos, de gratitud, de esperanza, vamos a tener un jardín lleno de vida. Pero si estamos sembrando semillas de pesimismo, miedo, preocupación, nos nutrimos de noticias feas, el jardín se va a ver lleno de maleza y se va a volver árido. Entonces, creo que tiene que ver que pensar cosas positivas nos generan emociones positivas y fortalecemos las conexiones neuronales que están asociadas a la felicidad, a la resiliencia, y es como crear nuevos caminos en nuestro cerebro, que sabemos que es plástico hoy, ¿no? Con todos los aportes de las neurociencias. Entonces me parece que el optimismo estimula esta liberación de neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, que son estos químicos de la felicidad, y nos hacen sentir bien, y nos motivan a seguir adelante frente a cualquier adversidad. Andrés, comentaste los riesgos del optimismo. ¿Por qué puede ser un riesgo ser optimista? Bueno, el optimismo se puede tornar negativo cuando la persona no es capaz de discernir entre si lo que ve de forma optimista realmente lo puede conseguir o lo puede realizar. Entonces, allí podríamos estar firmando una sentencia de frustración a largo plazo. Si yo considero que voy a poder resolver una situación o voy a poder tener algo como yo quiero, eso para muchas personas es optimismo. El ejemplo que tú ponías del vaso es muy bueno, porque yo puedo ver el vaso medio lleno y aspirar a que lo puedo terminar de llenar, pero tal vez el vaso que yo quiero llenar esté roto, tal vez el vaso que yo quiero llenar no pueda ser llenado por X o Y circunstancias. Entonces, lo más adecuado sería replantearse la situación, tal vez buscar otro vaso. A lo que quiero llegar con todo esto es que muchas veces el optimismo puede cegar al individuo y hacerlo tener como una visión de túnel hacia una situación futura que realmente es muy difícil. Y eso hay que verlo con cuidado. ¿Coincides en esta visión, Mariana, de que el optimismo también conlleva sus riesgos? Sí, estoy totalmente de acuerdo con el exceso de optimismo. Yo creo que en contextos de pobreza y desesperanza, yo soy psicopedagoga, así que siempre hablo de la educación, me parece que es esencial que la educación y las intervenciones se enfoquen en lo que está al alcance, tanto de las familias como de la escuela, poder maximizar los recursos posibles y disponibles que haya, trabajar en la construcción de un sentido de comunidad, el fortalecimiento de redes de apoyo que tienen que ver con lo humano y la promoción de una mentalidad resiliente. Tanto de los niños como los adultos pueden encontrar formas de mantener esa esperanza para construir un futuro más positivo, incluso en medio de la adversidad. A mí me gusta pensar en historias inspiradoras que se puedan contar a los niños, de resiliencia, que los motiven y que vean que personas, a pesar de ciertas circunstancias, pueden reinventarse y logran salir adelante. Me parece que hay muchos recursos en los que se puede buscar, no sé, actividades de cuentos también inspiradores, la historia de algún vecino, rituales en la familia o en la escuela, de mencionar algo positivo que haya ocurrido durante el día, aprendizaje basado en proyectos, que puedan ser proyectos para la comunidad, que les pongan de protagonistas, de crear una huerta, por ejemplo. A ver, Andrés, entre los riesgos, porque se puede ir a una realidad que no existe y que no será alcanzable. Cuando yo puse el ejemplo de Churchill, realmente la respuesta de él tenía un peso muy especial porque todo estaba perdido. En ese momento nadie pensaba que era posible que el Reino Unido pudiera sobrevivir a
a la guerra, ¿no? Y sobrevivir como nación. Pero él digamos, para decirlo coloquialmente, se tiró la parada. Dijo, sí, no tengo otra opción que ser optimista. Cuando hablaste del vaso lleno a la mitad, dijiste, el optimista piensa que se puede volver a llenar. Pero también puede pensar que todavía le queda medio vaso para beber, ¿no? En cambio, el pesimista, ¿qué ve en ese caso, en ese vaso? Ok, el ejemplo de Churchill, fantástico, me parece que ilustra muy bien el tema de hoy. Y habría que marcar una diferencia acá entre optimismo y resiliencia, que es un tema que conversábamos la última vez que yo estuve. Churchill me parece que fue resiliente en esta situación, porque él, digamos que con una realidad adversa, completamente poco probable de superar, él la asumió, hizo lo que pudo con lo que tenía y de alguna manera salió pues fortalecido de eso. Todos recuerdan a Churchill como una persona, un ejemplo. Entonces, por supuesto que también hay optimismo en la resiliencia, pero el tema es que se puede ser optimista de manera mecánica, se puede aprender a ser optimista con hábitos, rodeándose de personas que tengan optimismo también por aprendizaje, por modelamiento, pero genuinamente el optimismo se consigue es a lo largo de la historia de vida. Es decir, desde que somos niños, si tenemos un estilo de crianza, una madre, un padre amorosos, que nos crían en función de optimismo, de afecto, nosotros vamos a crecer pensando que eso efectivamente existe, que las cosas pueden salir bien, se vuelve genuino. Ahora, si venimos de un ambiente donde lo que recibimos es hostilidad, recibimos poco afecto, vamos a crecer de alguna manera condicionado, voy a utilizar ese término, pensando que las cosas son cuesta arriba todo el tiempo y las vamos a ver de esa forma. Entonces vamos a tener que aprender a ser optimistas en la medida de nuestras posibilidades, asistiendo a terapia, implementando pues alguna que otra estrategia, pero genuinamente vamos a tener como esa semilla, como decía mi colega, la invitada, Mariana. Esa semilla de Mariano, esa semilla de que mira, tal vez no salga muy bien la cosa, siempre vamos a estar de alguna manera predispuestos a que puede salir mal. Entonces, es un tema multifactorial, pero yo pienso que Churchill tuvo más resiliencia en esa situación. Es interesantísimo esa distinción que acabas de hacer, Andrés, porque en el fondo lo que se procura es ser resiliente, ¿verdad? Porque hablamos del optimismo siempre frente a la adversidad. Cuando todo está de maravillas, nadie se plantea ser optimista. Es como redundante. Y yo puedo... Ahora, la pregunta sería, te la quiero formular a ti, Mariana. Teniendo como fin ulterior la resiliencia, ¿no puede ser alguien resiliente si es pesimista? ¿O sí? Y es más difícil. Yo siempre doy charlas para padres y trato de hacerles entender que los desafíos de la educación hoy son diferentes porque el mundo cambió. Y uno de los desafíos de la educación hoy es educar en la tolerancia a la frustración, en el valor de la espera, donde todo está a un clic, todo lo quieren ya, y de acuerdo a cada edad, pero la tolerancia a la frustración que implica desde chiquitos decirles que no, aprender a decirles que no, que pueden esperar, validando esas emociones y aprendiendo a que les reconozcan, ¿no? Y bueno, y tratar de empezar a darles recursos en esta carrera y frente a tanta adversidad, sí, creo que es difícil siendo pesimista, por eso me parece tan importante poder educar desde la familia, desde la escuela y poder darles herramientas de afrontamiento, ¿no? Frente a estas situaciones. Se me ocurre juegos en familia o en la escuela imaginando situaciones de adversidad y que buscando soluciones creativas, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿qué haría si mañana no tuviéramos luz? ¿Cómo podríamos adaptarnos y seguir adelante, no? Y empezar a fomentar ese pensamiento creativo y de resolución de problemas, mostrándoles que siempre hay una forma de adaptarse a los desafíos que se nos presenta la vida.
interesantísimo. Lamentablemente el tiempo se nos vino encima. Quiero agradecerle a Mariana Savit Sarabia, allá en Córdoba, Argentina. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes por la invitación. Y en Caracas a Andrés Carrillo. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, César, por la invitación. Hasta la próxima. Muy bien. Gracias a ambos, a Mariana y Andrés. 10:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Leo esta información. Egipto y Qatar están dejando claro a Hamás lo que hay en la propuesta, explicándole lo que es necesario en caso de que haya alguna confusión, para que Hamás lo entienda todo y esté de acuerdo con ella. Eso lo dijo en Doha Anthony Blinken en el día de ayer en rueda de prensa, y agregó que hará todo lo posible para que Hamás acepte la última propuesta que se ofreció desde el pasado viernes, precisamente allí en Doha. ¿En qué consiste esta propuesta? ¿Tendrá éxito? ¿La aceptará Hamás? Vamos a Buenos Aires, allí está Said Chaya, profesor de la Universidad Austral. Said, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, César Miguel? Muy buenos días. A ver, ¿en qué consiste la propuesta? ¿La aceptará Hamás? ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? Bueno, entonces es importante saber que esta propuesta se empieza a trabajar en el mes de mayo y desde entonces ha sufrido una serie de cambios, ¿no? Esta propuesta tiene dos ejes. En primer lugar, la liberación paulatina de los secuestrados por Hamás a cambio de una determinada cantidad de prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Ese es uno de los ejes. El segundo eje es el alto al fuego y la permanencia militar de Israel en la Franja de Gaza, ¿sí? Entonces, mientras que lo que está buscando Hamas es un alto al fuego permanente y una salida de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, Israel prefiere hablar de avanzar hacia una suerte de estado de calma, no habla de un alto al fuego permanente, y sostiene la posibilidad de que haya tropas israelíes en dos lugares específicamente de la franja. Uno es en la frontera con Egipto, a lo largo de toda la frontera con Egipto, y luego realizando una suerte de cerco en torno a la ciudad de Gaza, ¿sí? Estos son como los dos ejes de discusión. Entonces, bien, de mayo para acá, ese acuerdo ha sufrido una serie de, digámoslo así, manoseos, reescrituras, cambios, y esto ha llevado a que, bueno, Blinken tenga que realizar una gira por la región que comenzó la semana pasada. Entonces, al parecer, lo que sucedió aquí es que Blinken sale de una reunión con Netanyahu diciendo que Israel ha aceptado totalmente los términos del acuerdo, mientras que Israel salió a decir que se realizaron reformas en torno al acuerdo. Esto implicó que Hamas rechazara esta suerte de borrador, ¿sí? Todo ha quedado, por lo visto, en el mismo punto, porque ya Blinken ha salido de la región, acaba de salir de Doha, y no hay avance real entonces ahí. No hay un avance real. Digamos, están estos dos ejes sobre los cuales tienen que ponerse de acuerdo. Fundamentalmente, creo que la cuestión digamos, la presencia militar israelí en la Franja de Gaza futuro y la duración que tenga este alto al fuego es fundamental para llegar al acuerdo. Entonces, está claro que dentro del equipo de negociadores, incluso dentro del equipo digamos, del lado del presidente Netanyahu, hay una serie de tensiones sobre si el acuerdo se tiene que aceptar, si no se tiene que aceptar.
Esto ha llevado también a un desgaste en la relación entre Qatar y Hamas, que está involucrado en el medio. Ahora le ha pasado la pelota al presidente de Egipto. Lo que le ha dicho al-Sisi digamos, a Hamas es, bueno, si este artículo realmente existiera, si fuera necesaria la permanencia de tropas israelíes en el territorio de Gaza por 6 meses, bueno, quizá podría ser aceptable. Bueno, Hamas no acepta esta postura de al-Sisi, si es que realmente al-Sisi, digamos, sostiene esta posición como es la que está circulando, que al-Sisi está tratando de convencer a Hamas de que acepte esta suerte de ocupación en la frontera por 6 meses, pero no el cerco sobre Gaza. Bien, son muchas versiones que corren, ¿sí? Ya. Said, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Said Chaya es profesor de la Universidad Austral, director del Núcleo de Estudios del Medio Oriente en esa universidad. Nos habló desde Buenos Aires. Son las 10:29. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? César, justamente para complementar esta entrevista, pues publica AFP que el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, concluyó el día de hoy una gira en Oriente Medio sin lograr avances visibles para una tregua en Gaza, aunque advirtió a Israel y a Hamas que la propuesta estadounidense para un alto al fuego podría ser la última oportunidad para alcanzar la paz. Esta fue la 9ª gira del secretario de Estado a la región desde el inicio de la guerra en la franja de Gaza entre Israel y Hamas. Estados Unidos considera que un alto al fuego en Gaza ayudaría a evitar una conflagración regional, incluyendo un posible ataque contra Israel de parte de Irán y sus aliados, como el Hezbollah libanés, en represalia por el asesinato del jefe de Hamas el 31 de julio en Teherán. Así que volvemos a un punto muerto. Sí, señor. Gracias, Flor Alicia. He leído en estos días en Armando Info un trabajo por demás interesante sobre una empresa denominada Excle, una empresa argentina que concentra el monopolio relacionado con la información de los venezolanos gracias a decenas de contratos estatales con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, pero también tiene contratos con el SAIME, el SAREN y con el Banco de Venezuela. ¿Qué es esa empresa Excle? A efectos prácticos, para entenderlo más rápido, es la que sustituyó a Smartmatic en el manejo electoral de la votación automatizada en Venezuela. Dado que es una empresa argentina, vamos al sur del país, al sur del continente. En la ciudad de Santiago de Chile está Leandro Querido. El señor Querido es fundador de Transparencia Electoral Latinoamérica y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Leandro, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Un gusto. ¿Cómo están? Gracias por llamarme. ¿Qué es Excle? ¿Qué nos puedes decir de esta empresa? Bueno, es una empresa de dudosa reputación, una empresa que fue constituida al calor del poder, con todo lo que eso implica. Es una empresa que está formada inicialmente por dos hermanos de apellido San Agustín, que tienen algunos contratos en la Argentina, menores, porque entiendo yo que su cartera de clientes está orientada a Venezuela y puntualmente al régimen en su momento de Chávez y luego de Maduro, haciendo cuestiones que tienen que ver con biometría y, como bien decía usted, en un momento muy particular, cuando en el marco de una elección en el 2017 la empresa Smartmatic denuncia que no puede validar los datos de participación electoral que estaba dando el Consejo Nacional Electoral de aquel entonces, que si mal no recuerdo estaba Tibisay Lucena al frente. Al no poder validar eso,
tuvieron que irse del país, cancelaron obviamente todos sus contratos y los empleados de la empresa, esto contado por la propia empresa, debieron huir incluso en aviones privados, ¿no? Digo, familiares y demás. Sí. Bueno, esta empresa ocupó ese lugar y es la que está llevando adelante cuestiones que tienen que ver con el instrumento de votación, es decir, la máquina de votación, y además con supuestamente procesos de digitalización en su momento y totalización de datos, ¿no? Nosotros fuimos a la sede que tienen en Buenos Aires, en la zona de Recoleta. Fuimos con un petitorio de nuestra organización de transparencia electoral, exigiéndoles algún tipo de información, porque apelando a lo que tiene que ver con este concepto de responsabilidad social empresaria, cuando las empresas brindan soluciones tecnológicas en los procesos electorales, tienen que cumplir con una serie de requisitos relacionados con la integridad electoral. Y al día de hoy no tenemos ninguna información oficial y de hecho en la empresa no había nadie, una empresa que supuestamente tiene más de 30 empleados allí en Buenos Aires, y según nos informó el encargado del edificio, estaban en un régimen de home office. Entregamos el petitorio exigiendo la información y al día de hoy no hemos tenido respuesta. Leandro, has dicho dos puntos interesantes. Empresa de dudosa reputación y vinculada al poder. Entiendo vinculada al poder venezolano, por lo que acaba de comentar. ¿Cómo se da esa vinculación? Bueno, ahí nosotros no lo tenemos del todo claro, ¿no? Digo, sabemos que el clan Rodríguez está evidentemente cerca de esta empresa, y en la nota de investigación que usted mencionó, ahí sí se dan más detalles, ¿no? De los personajes que podrían estar detrás de esta empresa. Pero claro, lo que nosotros siempre insistimos desde nuestra organización es que cuando no hay Estado de Derecho, cuando no hay controles cruzados, cuando no hay división de poderes, obviamente no hay justicia, y pasa todo lo que pasa, ¿no? Es decir, las empresas sin compromiso democrático pueden operar con una discrecionalidad preocupante, que bueno, una cosa es quizá algún negocio oscuro, alguna licitación que tengan con respecto a un aspecto no tan sensible que pasa por debajo de radar. Pero acá se trata de elecciones, se trata de el respeto a la soberanía popular, y por lo tanto una empresa de este tipo no puede caer en este cono de silencio en el que ha caído, ¿no? Al día de hoy no sabemos por qué hubo demoras, no sabemos por qué no hay, por qué nadie pudo hacer un seguimiento del flujo de carga de las actas electorales, por qué la empresa, más allá de la posición del Consejo Nacional Electoral, no ha dicho que en cuanto a nuestra responsabilidad pasó esto y aquello. Hoy es todo críptico y esto es muy preocupante. El clan Rodríguez mencionó usted. ¿Cuál es ese clan? ¿Cómo se conforma? Bueno, ahí se me escapa, y eso ustedes lo tienen más claro que yo, ¿no? Digo, yo tengo una mirada un poco lejana y menos precisa, ¿no? Digo, yo creo que ahí ustedes los tienen muy identificados a estos personajes, pero evidentemente hay cierta connivencia, ¿no? Entre estos personajes de lo que sería el núcleo duro de la dictadura venezolana con un gran conglomerado de empresas, ¿no? Entre ellas está, en cuanto a soluciones tecnológicas para elecciones, la empresa Exclé. A mí me recuerda mucho a Gaesa y lo que pasa en Cuba, ¿no? En cómo todos los generales cubanos tienen una cuota de poder en el sistema empresario hecho al calor de poder de la Revolución Cubana, ¿no? De la mal llamada Revolución Cubana.
A ver, con relación a la dudosa reputación, ¿de qué manera impacta en esa dudosa reputación el señor Guillermo San Agustín? ¿Qué nos puede decir de él? Bueno, es que no sabemos porque no han hecho declaraciones públicas, es decir, se mantienen en un anonimato que no se condice con el actuar de una empresa que opera en un Estado de Derecho, ¿no? Y que tiene que rendir cuentas ante la opinión pública, tiene que rendir cuentas ante el Estado, ante los partidos políticos. Digo, esto es lo que ocurre, ¿no? Generalmente cuando hay alguna controversia, cuando hay algún problema, las empresas institucionalmente informan, dicen, bueno, nosotros en esto no tuvimos ninguna responsabilidad, esto le corresponde al CNE, nosotros la información se las brindamos al CNE. Si el CNE después no quiere mostrar las actas, es un problema del CNE, no nuestro. Pero por lo menos eso deberían haberlo comunicado, ¿no? A ver, es interesante este caso porque las máquinas de votación funcionaron durante la jornada de votación, emitieron un respaldo físico, es decir, el acta papel. De hecho, la oposición se hace en un contexto muy restrictivo, muy represivo, muy difícil, se hace del 83% de esas actas físicas y las puede digitalizar y llevar a una plataforma para que la opinión pública internacional tome conocimiento de cuál fue el resultado. Quiere decir que la máquina funcionó. ¿No? Esa es la paradoja de todo esto. Por lo tanto, la empresa podría decir, si no estuviese de modo con tanta complicidad con el poder político de Venezuela, señores, nuestra máquina funcionó. Ahora, el problema es de la autoridad electoral o del Tribunal Superior de Justicia, no es nuestro. Claro, la complicidad es lo que tuyo impide que se digan esas cosas, impide que se fije posición frente a tanta interrogante. Las elecciones fueron, Leandro, hace 24 días y todavía no hay ninguna información formal, puntual y oficial. Claro, ¿cuáles son las dudas que uno tiene? ¿No? Para mí hay como dos escenarios acá. Uno es que el nivel de complicidad sea muy, pero muy estrecho y por lo tanto no les interesa demasiado en tanto y en cuanto cobren lo que tengan que cobrar de parte del Estado venezolano, no les importa la presión internacional y listo, porque tienen un nivel de complicidad muy alto, muy estrecho. Ahora, la otra alternativa, y tomando el caso Venezuela 2017, puede ocurrir que estén amenazados, ¿no? Digo que los empresarios estén en Caracas amenazados, que por cuestiones de seguridad no puedan brindar ninguna información. Bueno, eso se sabrá. Ahora, en ese contexto de amenaza, igualmente una empresa, Smartmatic, pudo denunciar y salió del país y fue uno de los golpes políticos más duros que recibió el régimen de Nicolás Maduro porque nadie le creyó ese resultado electoral del 2017, ¿no? Claro. Leandro, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A disposición, un gusto como siempre, gracias. Muchísimas gracias. Leandro, querido, es el fundador de Transparencia Electoral Latinoamérica y es autor del libro Así se vota en Cuba y el libro Así se vota en Venezuela. Importante. Y a los interesados, pues les remito al reportaje publicado al respecto sobre la empresa Excle en armando.info. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. 107.1 FM. Son las 10:45 de la mañana. Esta noche a las 9, una nueva emisión de Análisis Semanal por TVV Network. Esta noche conduce el programa Análisis Semanal Jessica Morales. Va a conversar sobre las perspectivas de la migración venezolana tras las elecciones del 28 de julio. Contará con la participación de Gabriela Peroso, vicepresidenta de Información de VPI TV, y de Orián Brito. Esta noche a las 9. Y recuerda, todas las noches a las 8, en vivo, de lunes a viernes,
La Última con Carla Angola. Y todos los días, de lunes a viernes, en vivo, a las 7 de la mañana, por la mañana, con Carlos Acosta, en TVV Network. Y ya son las 10:47. Las noticias de este momento, en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, Tomiko Itooka, una anciana japonesa de 116 años de edad, procedente de la ciudad de Ashiya, oeste de Japón, fue declarada como nueva candidata a ser la persona viva más longeva del mundo, según informó el día de hoy la organización sin ánimo de lucro Grupo de Investigación Gerontológica. Este grupo, de origen estadounidense, hace un seguimiento de los supercentenarios alrededor del mundo y tras el fallecimiento, como comentamos ayer, de María Branjas Morera, la mujer catalana que desde hacía un año era la persona más vieja del mundo, según Guinness World Records, Itooka ahora se convierte en la nueva candidata a obtener este reconocimiento con 116 años de edad y 3 meses también, que se le suman. La señora catalana, la que falleció el lunes, tenía 117, ¿no? 117 y una centena de días, sí. Dios mío. Y esta 116 y 3 meses. 116, imagínate lo que es un corazón bombeando 116 años. Sí, yo me sorprendo con el de mi mamá que va para 103 años. Uh-huh. Pero, Dios mío. Es que a esa edad un día más de vida es un éxito. Sí, por supuesto, un aplauso. Sí. Ahora, hablando de temas de la edad, descubro aquí, porque estamos hablando ya de la longevidad, de los viejos. Y uno es viejo en la medida en que dejó de ser joven. Así es. Entonces estoy leyendo aquí en el ABC, en Madrid, ¿a qué edad dejamos de ser jóvenes según la ciencia? Esto no son consideraciones de orden cultural o social. Leo lo siguiente. Investigadores de la Universidad de Stanford han intentado determinar los cambios moleculares que inciden en el envejecimiento humano. Para ello estudiaron a 108 personas durante años. La investigación exploró los cambios que ocurren en diferentes perfiles biológicos. Investigaron las bacterias, virus y hongos que viven en el interior de nuestros cuerpos y en la piel. Con estos datos, los científicos dividieron el proceso del envejecimiento humano en 3 etapas. La edad adulta va de 34 a 60 años. Es decir, tú eres joven como tal hasta los 33. De los 34 en adelante, eres adulto. Pasas a ser adulto. Hasta los 60 años. A los 60 años viene la madurez tardía. Uy. Que va de 60 a 78 años. Yo estoy en ese grupo. Exacto, yo también. Somos maduros tardíos. Y la vejez empieza en realidad es a los 78 años. O sea que todavía no somos viejos. Estamos a salvo. Estamos a salvo. No nos sale todavía el bolero de Lavillos. ¿Cuál es ese bolero? Cuando estemos viejos. Ah, exacto. Sigo leyendo. Los científicos encontraron que los cambios en el cuerpo no son lineales, pero sí que hay cambios radicales en torno a los 40 y a los 60 años en el metabolismo del alcohol, de los carbohidratos, de las enfermedades cardiovasculares, la piel y los músculos. Allí es donde se sienten los cambios a los 40 y luego a los 60 años. Pero por lo pronto, una buena noticia. Todavía no somos viejos. Esa es maravillosa noticia. Así es. Hay que colgar esto, un cuadrito. Son las 10:51 de la mañana. Y así, con el bombo de Lelutier, nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.